7 de la mañana con 24. A esta hora de la mañana estamos vía MED con la economista Kurt Noydin sobre la recesión económica que estamos o que vive el país. ¿Cuál es el Perú, no? Crisis económica, política, social que estamos aquejando los peruanos y nadie dice nada, absolutamente nada. Este Congreso no dice también nada. Los ricos más pobres, los pobres más pobres. Buenos días, bienvenido a Satel Perú. Buenos días, doctor César, ¿cómo está usted? Antes que nada, un cariñoso y respetuoso saludo a nuestra Virgen de Candelaria, que pronto celebra sus fiestas, y recordar que es la Virgen la que en la boda de Caná dijo que sigamos todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que la Virgen nos lleva a Cristo. Bueno, y dentro de esas buenas nuevas, lamentablemente no hay buenas nuevas para la economía, porque aparte de la recesión en Perú, que está fuerte, ha habido una recesión de menos 0.5% el año pasado, pareciera en el frente externo, por lo menos por lo que he leído de la acumulación de morosidad de tarjetas de crédito privadas en Estados Unidos, está al nivel máximo, más alto que el nivel de la recesión, de la gran recesión de 2007. Parecía que se va a repetir un colapso en Estados Unidos y eso nos va a afectar más fuerte aún todavía encima de la recesión que estamos sufriendo. A esto se agrega de que el fenómeno del niño está castigando a la economía peruana, ¿no? Economista, ingeniero, ustedes como economistas lo saben bien, ¿no? De cómo está el Perú. Lamentablemente en el año 2023 fue uno de los peores años, ¿no? Correcto, De todos los correcto. gobiernos de turno y en el presente año de igual forma. A ver, ¿cuál es la predicción para este año, ingeniero? Licenciado. Mire, las cifras macroeconómicas están un poquito perturbadas porque hay un alto déficit fiscal, más alto del rango normal o del rango meta. Eso ya es un error del ministro Contreras, eh, haber absorbido tanto déficit fiscal. Pero aparte de eso, más o menos todavía están saludables las cifras macroeconómicas. El problema es que ese equilibrio macroeconómico no se refleja en un bienestar microeconómico. Un bienestar microeconómico eh, está ausente porque la inversión está totalmente colapsada, la inversión privada está totalmente colapsada. Y en ese sentido, lo que ha pasado los años pasados, la inestabilidad política, las protestas en las calles, las protestas en Puno, las protestas en las minas, han convulsionado tanto el país y siguen convulsionando actualmente, que el inversionista, tanto el extranjero como el nacional, esto es importante, el nacional también está asustado. Hay mucha gente que está retirando sus capitales al extranjero, peruanos que están trasladándose al extranjero porque temen acá un colapso político total. Entonces, mientras que haya esta inestabilidad política que no se debe tanto a los parlamentarios, sino se debe a las fuerzas vivas del interior del país, esto va a seguir empeorando. En todo caso, para salir de esta crisis, ingeniero, ¿qué debemos hacer, ¿no? Los Mire, peruanos, porque sabemos que a pesar que la señora Boluarte ha viajado el año pasado, por ejemplo, al exterior por autorización del Congreso inconstitucionalmente, y hasta ahora al parecer no confían en este gobierno. Sí, el gobierno tiene mano tibia y tiene indecisión. No hacen ni a la izquierda ni a la derecha nada. Entonces, la derecha prácticamente, la derecha está a la expectativa de que haga un error para criticarla, y la izquierda tampoco confía en ella porque ha salido de sus filas, pero ha reemplazado al expresidente Castillo. Entonces, está con relativamente poco apoyo social, y en el Parlamento está que se pelean como perros y gatos por sus propios intereses, por su propia redistribución de rentas del Estado, y no piensan en el resto del país. Esto es típico de una situación en la cual lo que predomina en el sistema social no es un capitalismo liberal, sino lo que se llama un mercantilismo. Un mercantilismo donde los agentes económicos no se organizan en el mercado para servir mejor a los consumidores con mejores productos más variados y más baratos, sino que se organizan alrededor del poder político para capturarlo, emitir leyes, reglamentos, burocracias que benefician a unas pequeñas empresas poderosas y que sacan del mercado al pequeño ciudadano, al ciudadano común y corriente que quiere esta empresa, que quiere entrar al mercado, y lo sacan del mercado para que no puedan competir con ellas. Todas esas leyes, sobre todo de la SUNAT,
hacen que sea imposible una persona común y corriente haga empresa. Entonces, siendo imposible la alternativa privada de autoemplearse, estamos desamparados ante los patrones que nos imponen los sueldos que quieren. Si tuviéramos la alternativa de poder autoemplearnos en el sector privado, haciendo propias empresas, el patrón no podría ponernos contra la pared, pero no hay esa alternativa porque la economía no es lo suficientemente libre. No hablo de la libertad comercial de los grandes, porque cuando se habla de libertad económica y cuando se habla de propiedad privada, la gente que ha tomado en boca estos términos, estas nociones, son los grandes empresarios, pero para ellos no está hecho la libertad económica, porque ellos tienen plata. La protección de la libertad económica está hecho para los pequeños ciudadanos común y corriente, para que él pueda desarrollarse y pueda fructificar profesional y empresarialmente. Y a ese nivel no llega la libertad económica, no llega la propiedad privada. El común y corriente ciudadano no tiene protección de su propiedad. Es más, se deja al amparo de criminales que lo asaltan y no se le protege. No hay una policía que proteja al ciudadano común y corriente. No hay una policía que proteja al comerciante común y corriente. A ese nivel ya la gente deja invertir, el comerciante común y corriente en la bodega, el frutero, deja invertir en su mercadería, deja invertir en su infraestructura, si nadie lo protege de los asaltos, de los robos, de la extorsión de los sicarios. Entonces, bajo esas condiciones, es lógico que se reduzca ni la inversión privada, que es lo que ha originado este colapso económico, más aún si tienes disturbios sociales que protestan contra el gran capital, que es lo único que nos salva en realidad. Entonces, con esto es doblemente perjudicado al Perú y realmente, mientras que ese sistema no cambie, mientras que no nos unamos y haya un partido que ofrezca una alternativa al sistema, porque lo que está mal es el sistema. No el sistema que hay que arreglar no es capitalista, es mercantilista. Mientras que no se cambie ese sistema mercantilista, no hay futuro país que está al límite del colapso. En la historia universal ha habido 3 casos de salida del mercantilismo. El caso inglés, que con sus reformas constitucionales, con la Carta Magna, salió del mercantilismo de manera pacífica. El caso francés, que una revolución violenta y una dictadura feria de Robespierre, de los jaboinos, que costó la vida de mucha gente, impuso el capitalismo democrático, y la salida rusa, que es todo contrario, ¿no? Una revolución violenta, pero que termina en un totalitarismo comunista total. Entonces podemos nosotros elegir qué salida queremos tomar. Son malas noticias. Debo decir que a pesar de que soy portador de la noticia del Evangelio de la Virgen María con Jesucristo, soy portador de malas noticias económicas que mientras que no cambie el sistema sociopolítico hacia un liberalismo capitalista, hacia un capitalismo liberal, o lo que podemos llamar una economía de mercado, para no usar un término peyorativo como capitalismo, no hay salida para el país. Y eso implica una reforma del gobierno, una reforma del Estado. Implica que el Estado debe dejar de hacer cosas en las cuales se mete y no debe meterse, y debe hacer cosas en las cuales se está cuidando sus labores. El Estado debe dedicarse a seguridad interna y externa, asegurando la paz interna y externa, dedicarse a la justicia procesal en Perú está tan corrupto que no hay justicia, y dedicarse a infraestructura social, obras como hidroeléctricas, reservorios, esa clase de cosas, ¿no? Carreteras. Ingeniero, para estas reformas, Correcto. ¿tenemos esperanza en este gobierno, en este Congreso que No, tenemos no, nosotros? definitivamente no. Los congresistas no la ven y el gobierno menos. Y lamentablemente tengo que contarte que la tradicional derecha peruana tampoco la ve. El empresario, el gran empresario peruano, para irte, ¿no? Romero se declara socialdemócrata, Benavides se declara aprista, o sea, ni siquiera sus propios intereses saben defender. O sea, la derecha peruana está totalmente a la deriva y no ve el camino del desarrollo del capitalismo de popular para todos. Ellos les conviene esta situación mercantilista porque así sus grandes empresas sacan pescado en el río revuelto. En cambio, el capitalismo popular conviene al pequeño empresario, al pequeño trabajador. Lamentablemente, la derecha no la ve o no la quiere ver porque no le conviene, y la izquierda, por razones ideológicas, está sesgada hacia un modelo colectivista que tampoco la ve. O sea, no hay una fuerza viva, salvo los jóvenes, que están muy inspirados por el fenómeno Milei, que la están viendo, no hay una fuerza viva que tenga rumbo claro. Hace poco el Congreso, o la Comisión de Constitución, perdón, la Comisión de Constitución prácticamente ha avalado a la Constitución de 1993 en el aspecto económico. Sí. Podemos decir que lo único bueno de la Constitución 23 es el marco, y eso que yo lo liberalizaría más, es el marco económico. Lamentablemente la Constitución 23 es muy perversa en el ámbito de la organización del Estado. Debemos pasar a la bicameralidad, debemos tomar muchas instituciones más liberales en la parte estatal. Lamentablemente la Constitución del 79 es peor que la del 23.
no es mejor, y si usted la compara, no difieren mucho los textos. En la Constitución del 79 dice que el social del mercado, en la Constitución del 93 también dice que el social del mercado, con algunas excepciones para las empresas estatales, ¿no? Hay una restricción un poco mayor, pero tampoco es una restricción total. Entonces, la diferencia entre ambas constituciones no es grande, no es grande, y las dos son productos de un golpe de Estado. La Constitución del 79 es producto de un golpe de Estado de los militares que estuvieron en el poder y que impusieron las condiciones de respetar los avances de la revolución militar en la Constitución del 79, y la Constitución del 23 es también producto de un autogolpe, ¿no? Entonces, todas las constituciones peruanas son producto de golpe de Estado y de imposición de los intereses del grupo de poder en este momento. Lamentablemente, no se sabe lo que es el espíritu de la Constitución. La Constitución no está hecha para darle más poder o hacer más eficaz el poder del Estado, que esos son nuestras constituciones. Nuestras constituciones continuamente perfeccionan el poder del Estado para que sea más eficaz, se pueda gestionar mejor, etcétera. No, las constituciones están hechas para limitar el poder del gobierno. Limitar el poder del gobierno para que no sea arbitrario y no pueda hacer lo que dé la gana con la población ciudadana. Este gobierno... yo diría, necesitamos una reforma constitucional, pero no en el sentido que lo plantean los partidos que lo han planteado, sino radicalizarse en la libertad económica que ya está en la Constitución 23 y reducir totalmente el Estado, que trata de reformarlo en la Constitución 23. Ingeniero, además este gobierno, ¿no?, encabezado por su economista, Alex Contreras, ha impulsado, y este gobierno ha impulsado varios, podríamos decir, varios programas, como Sí. Punche Perú o Plan Unidos, Mucho, pero no se ve los resultados concretos. Ingeniero, ¿a qué se debe? Bueno, debemos alejarnos de la visión paternalista, de la visión mágica religiosa del Estado. O sea, hemos convertido en los últimos tiempos al Estado en un dios, el gran faraón de Egipto que nos tiene esclavos y que creemos que nos va a dar el alimento para sobrevivir. El Estado, si se le ve así, se le pervierte y termina en recesión, termina abultándose, beneficiando una élite política, tanto izquierda como derecha, que usufructan del Estado y perjudicando al ciudadano común y corriente. Debemos cambiar nuestra visión del Estado. El Estado debe ser pequeño, eficiente y garantizar los derechos fundamentales y dedicarse a la seguridad externa e interna, a la justicia que está reformada en Perú y a la construcción de infraestructura social. Nada más. No debe tener un gran ministerio de educación, no debe tener un gran ministerio de cultura, no debe tener un gran ministerio de agricultura. Todo eso es sector privado que debe autodesarrollarse. Debemos aprender a confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos esperar que papá Estado nos dé todo. Ya somos adultos, no somos niñitos. Si fuéramos todos niñitos, entiendo que uno pide un papá, pero ya llevamos 18 años de edad, que es la fuerza productiva del Perú, podemos ser autónomos y tenemos el orgullo de ser autónomos. O quieren que papá Estado les diga también qué comer y qué no comer. Pues a eso vamos. En la agenda del 2030, que se está imponiendo Davos, nos quieren dictar no comer carne roja, nos quieren dictar no comer azúcar, nos quieren dictar comer sándwiches con carne artificial hecha con insectos, cosas por el estilo. Entonces, si queremos papá Estado, nos vamos a hacer eso. Si somos libres, entonces limitemos el poder Estado. Un desalentador total y un panorama interno muy complejo, esta crisis política que está latente. Como crisis política, solo hay una solución política y la solución pasa por elegir un partido con técnicos, con gente capaz. No podemos seguir eligiendo a incapaces de gobierno. Estamos eligiendo últimamente una serie de incapaces que prometen ilusiones, que prometen castillos en el aire y ni siquiera saben sumar o restar. No podemos seguir eligiendo tan ingenuamente y confiar en las buenas palabras o las buenas intenciones de personas. Las decisiones de los políticos tienen consecuencias económicas para el común y corriente ciudadano. Lamentablemente, la mayoría de decisiones que se hacen políticamente con buenas intenciones, entre comillas, terminan perjudicando al común ciudadano. Cuando yo impongo un salario mínimo, ¿qué hago? Termino fomentando que aquellas personas que están menos calificadas estén desempleadas. Es una consecuencia inevitable. Entonces, uno puede tener la buena intención de imponer un salario mínimo, pero la consecuencia inevitablemente será el aumento de desempleo. ¿O cree usted que si sacamos una ley donde el salario mínimo mensual para todos sea 50.000 soles, esto va a crear empleo? No, va a destruir empleo. Ingeniero, la inversión privada en la práctica beneficia el desarrollo de diversos sectores en el Perú. Ante esta crisis política, económica, social, ¿no? Siempre se ha hablado que el desarrollo económico del país del Perú ha traído la inversión privada. Correcto. Entonces, Lamentablemente ha traído inversión privada solo extranjera y no ha habido un tratado de libre comercio interior al país. No ha habido leyes, contrato
para los peruanos que confían y invierten en Perú. La ley de contrato no solo debe ser para el extranjero, para que se respete la tributación del extranjero en el país, sino debe también haber leyes de contrato que fijen la tributación para los mismos peruanos que invierten en la selva, en la sierra, en la costa. O sea, lo que falta es ampliar estos beneficios de los extranjeros a todos los peruanos. Tratamos mejor al ciudadano extranjero que a nuestra propia gente, eso no puede ser. Y eso no implica ahora cambiar grandemente la parte extranjera, sino implica extenderlo el buen trato judicial que le damos a los extranjeros a nuestra propia gente, a nuestros propios peruanos. ¿Por qué nos maltratamos tan fuertemente entre nosotros? No puede ser. Además, ingeniero, el gobierno o el Estado devuelve a las grandes empresas monopolios que manejan al Perú, ¿no? Y a Sí. las pequeñas empresas prácticamente no perdona cobrando, por ejemplo, los impuestos. Correcto, eso es lo que yo le decía del sistema mercantilista. El sistema mercantilista funciona a través de que ciertos empresarios o ciertos sindicatos influyen en el poder en los parlamentarios, en los ejecutivos, para sacar leyes que benefician a esos grupos, a la gente sindicalizada o la gente en gremios empresariales, pero que perjudican a la competencia que les podría surgir del ciudadano común y corriente de la pequeña empresa. Esas leyes perjudiciales están hechas adrede, para beneficiar a unos y sacar del mercado a la mayoría de los peruanos. A la larga, el sistema colapsa y está colapsando actualmente. Tenemos que radicalmente reformar esto. Eso no pasa por la colectivización de la propiedad, no pasa por la propiedad estatal, eso no pasa por socializar la economía, sino todo lo contrario, pasa por garantizar derechos de propiedad hasta para el último puneño, hasta para el último peruano, garantizar la libertad comercial hasta para el último peruano, garantizar la seguridad contra la criminalidad hasta para el último peruano, y punto. Cuando haya esa seguridad, cuando haya reglas claras, el propio peruano, no el extranjero, va a invertir en su país. Actualmente hay muchos peruanos que están sacando su capital del país, su poco capital, y están tratando de empezar como ingenieros, como economistas en el extranjero. Esa gente podría invertir acá en una pequeña empresa si tuviese las condiciones marco para que lo hagan, pero las condiciones marco del país son mercantilistas y no un capitalismo liberal. Son mercantilistas que llevan a que estos grupos se enquisten el poder y exploten al resto del país, y eso lleva a que toda la torta colapse. Ingeniero, Sí, ahora dígame. tenemos prácticamente importación. Mayormente el Correcto. Perú importa de otros países diferentes Correcto. productos. Y a pesar que tenemos nosotros materia prima en nuestro territorio nacional, ¿a qué Correcto. se debe, no? Solo importar en mayor cantidad, y los peruanos prácticamente es importación, consumimos. Aquí nosotros los peruanos vendemos, no los peruanos, sino que los gobiernos venden nuestros productos, la materia prima, Correcto. perdón, la materia prima, lo transforman inclusive algunos productos y nuevamente nos devuelven en importación, ¿no? ¿Qué Correcto. tiene que decir, ingeniero, al respecto? Mire, en un país atrasado como el nuestro, subdesarrollado, eh, tiende a haber tasas de interés, tasas de rentabilidad que se exigen muy altas. Y con tasas de interés implícitas, no la oficial del banco, no la del Banco Central, sino la que se usa en el mercado informal, la que vale para el común y corriente. Estas son altas, y con una tasa de interés alta, lo único que se vuelve rentable son negocios a corto plazo. No es capaz invertir en negocios de largo plazo con tasa de interés alta. Para invertir en negocios de largo plazo, de infraestructura, de industria, de proyectos grandes de envergadura, de maduración de largo plazo, necesitas tasas de interés bajas. Para llegar a tener tasas de interés bajas, tú necesitas que la gente ahorre, para que ofrezca esos fondos prestables que bajen la tasa de interés. O necesitas abrir el mercado de capitales al extranjero para que vengan esos fondos prestables al Perú. El mercado de capitales acá está cerrado, está monopolizado por 4 o 5 bancos. En Panamá hay 70 bancos, mucho más chicos de nosotros. Y los peruanos no ahorran porque las condiciones marco no permiten ahorrar. Desincentivan el ahorro. Una inflación del 2% anual, aunque es pequeña, nos come los ahorros. Las tasas pasivas que nos dan por los ahorros son menores a la tasa de interés, menores a la inflación. Pero a la larga tenemos perdiendo capital. Nos comen, nos roba el Banco Central de Reserva, a pesar de estar manejado mucho más mejor que hace 20 años, hace 30 años, nos roba el capital que se tira. Entonces debemos cambiar el marco de inversión para favorecer el ahorro que se convierte en inversión. Eso solo se puede hacer una reforma política y a través del cambio político de este marco mercantilista que favorece un enquistamiento del financiero a una élite financiera, así como una élite burocrática y una élite financiera que se beneficia de estas leyes. Eso debemos cambiar, debemos abrir el mercado de capitales para que bajen las tasas de interés y así se van a hacer rentables los proyectos más de largo plazo y va a comenzar a crecer la industria.
Por otro lado, a pesar de esto, podemos decir que actualmente la industria peruana, actualmente en este momento, es 15% del PIB peruano, que es exactamente la misma cifra de los mejores momentos del nacionalismo velasquista, pero con la ventaja de que es más eficiente y la otra ventaja de que es 15% sobre un PIB mucho mayor que el de Velasco o el de Alan García o el de Belaúnde II. Entonces, es mucho más grande la industria actualmente. No nos estamos desindustrializando, no estamos en camino a ser un país primario exportador, al contrario, estamos camino a industrializarnos. Lentamente, pero estamos logrando. Entonces, no hemos tenido ese miedo de tener que obligar a través de la ley, a través del Estado, a desarrollar industria. Se está desarrollando solitamente de manera sana. Lo que sí no se va a seguir desarrollando si el marco jurídico, ético, institucional no es adecuado. Y el adecuado es justamente cuando hay un respeto irrestricto a la ley, a la libertad económica, a la libertad personal, a la libertad comercial, a la propiedad privada y a la vida. Hasta eso. Y un sistema tributario sencillo. Actualmente no lo tenemos. No es necesario grandes intervenciones del Estado. La gente lo hace por sí mismo. Confiemos más en nuestra gente. Lo que pasa es que el problema es marco jurídico, ético también, institucional, no es adecuado y aprendemos desde chiquitos que el vivo vive el tonto es su trabajo. Justamente lo contrario de lo que quería hacer. Debemos fomentar que la gente honesta, la gente trabajadora, tenga mayores ganancias y la gente criminal no gane. Acá en Perú las leyes están hechas al revés, para favorecer al criminal y perjudicar al honesto. Entonces necesitamos un cambio político radical del sistema, no hacia la colectivización de los medios de producción, no en el sentido de Fujimori neoliberal, sino con lo contrario, un gobierno más chico. Fujimori lo aumentó el tamaño y siendo ineficiente aumentó el gasto de educación, aumentó el gasto de salud. Debemos reducir eso y ser eficientes y dejar que la gente trabaje por sí misma. Un gobierno radicalmente de gobierno limitado, donde el poder no sea arbitrario, el presidente no tenga el poder de escoger quién va a hacer empresa, quién no, quién importa, quién no, ni qué empresa va a ser la operaria de Telefónica acá, que todas están invitadas a operar acá y que cada uno esté invitado a desarrollar su propia operadora. Eso quería hacerse. No hay límites a la libertad de entrada al mercado. Ahí se desarrolla el país ecuánimemente y se desarrolla los sectores más pobres. Los que más se benefician de este sistema que estoy proponiendo son los más pobres. Como en China, que este sistema de libre mercado sacó de la pobreza la mayor cantidad de millones de pobres que en toda la historia del mundo, ¿no? Bien. Ingeniero, para eso, ¿qué debemos hacer los peruanos? ¿No? Los peruanos olvidados desde los más rincones. ¿Qué Yo debemos hacer digo, los peruanos, ingeniero? la mayoría silenciosas peruanos, ¿no? La mayoría silenciosas, que no son las que hacen bulla en las calles, no son ellos, tampoco son los empresarios que están en los gremios, sino el empresario pequeño que tiene que trabajar tanto y no tiene tiempo de hacer la política. El trabajador común y corriente que tiene que ganarse el día al día, y el panadero que sigue levantándose a las 3 de la mañana a hacer el pan y venderlo, y no es afectado, o por lo menos no puede participar en la política. Debemos encontrar representantes de esta gente, un partido que represente a esta gente, y que haga el gran cambio político-económico. Las actuales fuerzas tradicionales no quieren hacer ese cambio y se asustan cuando les hablamos de esta manera. Se asustan porque van a perder sus privilegios, tanto los oligarcas banqueros como los oligarcas de la burocracia. Tanto los oligarcas de izquierda como los oligarcas de derecha van a perder sus privilegios si se impone este sistema que proponen. Pero el gran beneficiado es el puneño, el de Purímac, el de Trujillo, el común, el Perú profundo. Si el Estado va a hacer infraestructura, que necesita el comercio de ellos para dar ese bienestar por sí mismo. Mire usted, Puno, cuántos comerciantes hay que son buenos negociantes, pero no hay infraestructura para negociar bien. Eso debe hacer el Estado, infraestructura, justicia para que no salten comerciantes, para que el criminal sea castigado y no el hombre honesto, para que la policía no extorsione al hombre honesto, sino capture al criminal. Eso es lo que se hace. Lo contrario son babas y castillos en el área de fantasías. No hay un desarrollo colectivista, no hay un desarrollo comunista, no hay un desarrollo socialista. Eso nos lleva al derrotero de la maldad, al derrotero del desastre económico. Vean ustedes Venezuela, vean ustedes Cuba. Lo que nos desarrolla es el capitalismo liberal bien llevado, un marco jurídico adecuado, no el salvaje, sino el adecuado. Ese es el que nos desarrolla. Y debemos votar por la gente que propone eso y que no tiene miedo de irse contra los grupos oligárquicos de poder, tanto izquierda, sindicatos, grupos de ONG, como de derecha, empresarios y gremios. Gracias, ingeniero. No hay por qué. Espero que le haya servido el mensaje.
Y Gracias, muchísimas nuevamente quiero gracias. saludarlos, en especial a toda la gente que vive en el lago Titicaca, alrededor del lago Titicaca. Cuiden su lago, es uno de los más bellos lagos, es el origen de nuestra cultura del Tahuantinsuyo. Cuídenlo mucho, especialmente ahora que está en peligro, pues necesitamos conservar esos recursos naturales. Bien, gracias. Hasta luego, un abrazo. Eh, bueno, nos ha hablado bastante de la economía y crisis económica o la recesión económica, podríamos decir fatal en el Perú, ¿no? Fatal en el Perú. Eh, bueno, en otras oportunidades también vamos a estar conversando y creo que el ingeniero nos ha abierto un poco también los ojos, nos ha dado a conocer y eso efectivamente lo que está pasando en el Perú. Nos ha dicho también qué cosa debemos hacer, ¿no? Los peruanos.